Mi emoción por esta película era... ¿cómo la describirías, Broly? Muchas gracias, Broly. Mucha gente esperaba con ansias la más reciente película de Dragon Ball y la primera película de Dragon Ball Super en sí, aun cuando en sus principios no siempre fue de esta manera. Con el anuncio de la película y el teaser, la gente estaba muy emocionada por lo que se venía, por tener otra experiencia cinematográfica de la franquicia. Pero cuando anunciaron que el villano de la película iba a ser Broly, cierto nivel de descontento apareció en la comunidad. Broly era un personaje muy popular de Dragon Ball, pero no es exactamente el más querido de todos. Con el pasar del tiempo, más gente lo categorizó como un mal personaje y sus películas tuvieron una crítica más dividida, como la gran mayoría de las películas de Dragon Ball en sí, así que dicho descontento era bastante entendible. Pero entonces Toriyama salió a hablar sobre la película y sobre Broly en sí. Contaba de conocer la popularidad del personaje y vio sus películas diciendo que este tenía potencial, pero que iba a hacer unos cambios al mismo. Así que el hecho de pensar que el Broly canónico que íbamos a tener iba a pasar previamente por las manos de Toriyama llenó de un mayor augurio a muchos detractores de la inclusión de dicho personaje, incluyéndome un poco. Y esto también se le sumaba que Tatsuya Nagamine iba a ser el director de la película. Nagamine es conocido por ser el director de la serie de Super desde el capítulo 77 al 131. Esta película buscaba alejarse de los criticados diseños de Yamamura actuales para ir por un estilo más reminiscente a un Dragon Ball más clásico, lo cual solo sirvió para darle esperanzas aún más grandes a la gente con la película. Y con los trailers y teasers que salieron, este positivismo hacia el filme se solidificó aún más, viendo a animadores como Yuya Takahashi, Ryo Onishi, Naoki Tate y Naotoshi Shida, entre otros, aplicando su estilo y animación con estos nuevos diseños, mostró que esta película iba a ser algo importante de ver para el Dragon Ball actual en sí, y todos estábamos con la emoción por los techos para que se estrenara en nuestros diversos países. Así que, ¿qué tal estuvo la nueva película después de todo esto? ¿Cumplió las expectativas que eran tan infladas como Broly en sí? ¿Mi respuesta? Sigue mirando el video y te voy a contar qué opino más detalladamente. El guion fue escrito por Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, quien desde la película de la Batalla de los Dioses en 2013 ha estado más involucrado en los guiones de la franquicia. Sobre lo positivo, tengo que decir que la estructura en general de la película es simple pero efectiva. Dragon Ball siempre ha sido de tramas en general bastante simples, pero cuya ejecución es lo que logra atraer más al público, y esta película sigue la misma ruta. La estructura está bien organizada, mostrándonos una primera porción en el pasado, donde nos dan un buen contexto no solo del momento en sí, sino de elementos que van a afectar el futuro de la trama más adelante. Esta porción es una versión más extensa del manga Dragon Ball Minus, creado también por Akira Toriyama y publicado el 4 de abril de 2014, que se centraba más que todo en la sección de Bardock de la película, siendo lo demás de dicha porción lo extendido. Es verdad que hay algunos elementos que sufren cambios con lo visto en el pasado, más algunos diseños, y es verdad que Dragon Ball no es la franquicia más consistente de todas, pero los cambios no son tan graves como muchos hacen sonar realmente. También es muy destacable la otra parte de la película que ocurre en el presente, donde Goku y Vegeta se van a enfrentar a Broly, Freezer y Paragas. Y algo que quiero resaltar es que pasamos casi una hora de la hora y media de película sin alguna gran pelea entre personajes, y esta es llevada de una gran manera, ya que la película jamás pierde el ritmo ni se vuelve aburrida o lenta y siempre está muy activa. Y sí, obviamente Dragon Ball es para mí más que tan solo peleas, también importan los personajes, el humor, las interacciones, por supuesto. Pero también hay un tipo de público que lo que más le importa y por lo que más se identifica Dragon Ball es por las peleas. Y siento que aún con esto van a disfrutar mucho lo previo a estas. La comedia es muy efectiva y bien mezclada con los elementos dramáticos, así que contrasten entre ellos. Incluso Goku tiene un momento de comedia con Freezer en un momento previamente dramático, y el chiste funciona muy bien porque se siente natural, se siente como algo que Goku diría en el momento. Y es una muestra de cómo manejar a Goku entre su lado serio y su lado gracioso, algo que la saga de Trunks del futuro del Super no supo manejar bien. También Vegeta y los demás personajes están muy bien caracterizados, pero quizás se centran ahora rápidamente en la estrella de la película y quien tiene el mayor enfoque en sí, Broly. Personalmente no soy un gran fan del Broly antiguo, es decir, el diseño es muy bueno, pero su actitud es muy plana y sus motivos son algo tontos, más que todo lo centrado en su de Goku. En cambio el nuevo es una mejora en todos los sentidos, teniendo una actitud más desarrollada y clara, esta vez con un odio centrado en Vegeta, muy bien justificado en vez de simplemente tirarlo a Goku porque sí, y con una relación más interesante con su padre Paragas, un personaje que me sigue gustando tanto como en la película original. Su relación tóxica se plantea bastante bien y logras entender cómo se llevan sin necesidad de algún tipo de flashback, sino tan solo entre interacciones en ellos, incluso viendo cómo Broly toma las críticas que le hacen a su papá. Hay mucha gente que dice que no tiene sentido que Broly quiera tanto a Paragas, viendo cómo Paragas lo trata a él, pero entendiendo el contexto en el que ambos vivieron dentro de este universo, es completamente comprensible e incluso me gustó bastante cómo lo trató la película.
Sobre mi problema con este aspecto es que a veces se pueden sentir un poco apurado en secciones, lo cual es bastante entendible viendo que la película originalmente duraba 3 horas y tuvieron que reducirla a 1 hora y media. Esto se siente más puntualmente en la sección que se adapta de Minus, donde vemos una parte con Bardock muy reminiscente a su especial de los 90, que me hace sentir que habían tocado más esa parte en el guion original, pero que tuvieron que cortarla para dejar elementos más importantes en el corte final. También está el tema del final con una línea que hizo Goku que muchos han estado discutiendo y tan solo escucharla te hace sentir como que su significado estaba mejor construido en el guion original. Porque es una muy buena frase y tiene un gran peso, pero no vemos alguna construcción de ese tema en la película para entender por qué Goku diría esas palabras al final. Si en algún momento adaptan esta película a modo de saga, la verdad que estaría de acuerdo con el tema, ya que siento que la narrativa se beneficiaría de poder extenderse en ciertas partes. Es verdad que sí, todavía no sabemos bien qué fue lo cortado, pero si quisieron hacerla de 3 horas, estoy bastante seguro que fue para desarrollar bien ciertos elementos. Otro punto es que hay un elemento relacionado a Freezer que es algo que mueve parte de la trama en sí, y comprendo dónde viene la referencia, entiendo el chiste y luego que me gusta el humor de Dragon Ball, es de las cosas que más me atraen en sí de la franquicia. Incluso una película como La Batalla de los Dioses, con mucha comedia en ella, me encanta y su comedia no me molesta. Mi problema con el elemento es que no me parece que le quede tan bien a un personaje como Freezer, y eso no significa que no me guste que Freezer pueda tener algún momento cómico. Por ejemplo, hay un momento con Freezer muy recordado por muchos más adelante en la película de que estoy mencionando, que hasta ya se hizo básicamente un meme, y ese me pareció bien colocado y no se sintió tan contrastante. En cambio el otro es un chiste que, aunque bueno, no se le hubiese dado a un personaje como Freezer y tiene una importancia argumental bastante grande, que es lo que hace que para mí sea un problema un poco más grande de lo que sería en sí. Pasando al lado de la dirección del storyboard, como dije en la intro, la dirección estuvo a cargo de Tatsuya Nagamine y en el storyboard fue acompañado por Kazuya Karasawa y Masato Mitsuka, y todos ellos dirigieron previamente en Dragon Ball Super. Sobre Nagamine, específicamente dirigió un capítulo de la serie, siendo este el 95, e hizo el storyboard del capítulo 107, ambos del arco del torneo universal. Karasawa dirigió 13 capítulos de la serie e hizo 15 storyboards de la misma, comenzando su trayecto en el arco del torneo del universo 6 y finalizándolo en el arco del torneo universal. Mitsuka dirigió 5 capítulos de la serie, debutando y finalizando su trayecto en el torneo universal, donde además estuvo a cargo de todos los storyboards de sus capítulos dirigidos. Todos ellos demostraron sus habilidades dentro de la serie y las explotan aún más acá. Por el lado de la dirección, siento que Nagamine es muy buena a la hora de saber crear bien los climas necesarios para los momentos, pasando correctamente entre escenas graciosas y serias, además de ser bueno en mantener dichos climas. Por el lado del storyboard, la película presenta muchos ángulos interesantes, destacando estos en momentos de peleas o en momentos dramáticos más que todo. En las peleas podemos ver muchas rotaciones y movimientos de cámara que, sumados a las buenas tomas y perspectivas, como por ejemplo una cámara subjetiva que vemos en un momento de Broly, hacen de estos unos combates muy dinámicos visualmente. La verdad que Nagamine, Karasawa y Mitsuka se lucieron en los aspectos donde estuvieron presentes y espero poder ver el mismo nivel en la continuación de Super, que de seguro van a dar. Ahora vamos a comentar el tema que mayor polémica está causando las redes últimamente sobre la película, el dibujo y la animación. Mucha gente condena esta película por algunas partes del dibujo de Tate que no les gustó, y bueno, yo particularmente creo que esa porción de Tate está muy bien lograda y que lo que dicen de su dibujo es algo exagerado. Creo que mucha gente tiene la noción de que un trabajo tiene, entre comillas, buena animación solo si tiene un dibujo súper detallado, lo que muestra la confusión de dibujo a animación dentro de esta comunidad. Quería decir todo esto para comentarles que pienso que el dibujo y la animación de esta película no solo son increíbles y muy bien logrados, sino que me parece el material de mayor calidad que ha dado toda la franquicia en sí. Los nuevos diseños se ven geniales en pantalla y son una gran mejora contra los de Yamamura en comparación. Cada animador da lo mejor de sí y se nota bastante. Esta película es una gran experiencia visual que vale la pena ver en el cine completamente. Muchos otros animadores habían logrado mostrar sus habilidades en Dragon Ball Super, pero verlos trabajar con un esquema mejor planeado y más largo al tratarse de una película y no la serie, dio como resultado el gran arte y animación que la película presentó. No les miento cuando les digo que en un momento estaba tan fascinado por el dibujo de animación que estaba viendo en una de las peleas de la película que casi se me salió una pequeña lágrima. Y sí, muchos se reirán por esto, pero hasta yo me sorprendí de que esto pasara. Y hace poco vi un tweet que decía lo mismo que acabo de decir, lo que me hace sentir un poquito menos raro. Mi único problema dentro de este aspecto es con la inconsistencia de estilos en ciertos momentos. Y quiero aclarar algo acá, y es que no estoy diciendo con esto que quiero algo como la resurrección de Freezer, donde todos fueron corregidos a un punto extremo, donde reconocerlos por su arte era casi imposible, por no decir imposible, ya que Yamamura siempre corrige bastante a las personas y causa este tipo de cosas. Me gusta que un animador tenga cierto nivel de libertad para hacer su trabajo, que se sienta menos restringido con lo que hace.
pero sí hay transiciones de estilo que pueden ser un tanto bruscas, por decir una manera. Un caso donde sentí esto fue el paso entre una sección CGI de la película y la sección de Tate. Simplemente es un cambio demasiado grande y se notó un poco para mí. Pero el cambio ahí sí se sintió un tanto brusco. Y por ejemplo hay otros casos donde se pasa de Tate a Shida y esa parte se sintió bien y no lo noté raro. Así que creo que esto ya depende también de los estilos y especialmente de cómo lo vea cada uno. Y sé que Shintani quiso darles mucha libertad a los animadores y como dije, es algo que me gusta y que en general aprecio de la ética de trabajo de Shintani, pero quizás esto es algo que se podría pulir a futuro, que sería más que todo ver cómo juntar a los animadores o cómo hacer ciertas transiciones para que se sientan más naturales y un poco menos bruscas. Hablemos entonces sobre el CGI de la película, el cual estuvo a cargo de Kai Makino, quien también se encargó del CGI de la resurrección de Freezer. Y para quien se lo pregunte, no, él no fue el responsable del CGI de la batalla de los dioses. Ese estuvo a cargo de Daiki Nakazawa y Naoki Miyahara. En las dos películas de Z mencionadas en su momento, este fue un aspecto muy criticado por el contraste que causaba con la animación 2D regular de la película. Y cuando vi estas dos películas también me sentí igual, aunque sí es cierto que en general no soy el mayor fan del CGI en el anime, así que tampoco iba con la mejor predisposición cuando vi este elemento. Pero tengo que decir que esta película realmente me sorprendió dentro de dicho aspecto, porque la verdad que mejoró. Es decir, todavía no es perfecto, y hay partes donde contrasta más que en otras, pero creo que en comparación a lo visto de Makino en la resurrección de Freezer, se nota una mejora. O sea, hay partes donde queda más contrastante y ahí se ve más deficiente en general, pero en otros momentos se mezcla mejor con el ambiente y es donde vemos dicha mejora. Mi suposición es que como los diseños de Shintani no tenían la cantidad de detalles innecesarios que Yamamuro pone en sus diseños, hizo que Makino tuviera modelos con los que fuera más fácil trabajar y siento que eso pagó muy bien en el producto final. Y para la gente que todavía no vio la película y seguía por el CGI visto de los trailers, les comento que el CGI que se ve ahí no es la versión final de la película, es decir, no está terminado del todo. Partes del CGI de los trailers que cuando los veas en la película se va a ver casi idéntico, pero hay otras secciones que se nota que para el producto final fueron más corregidas y retocadas. Y esto no es algo malo o tan raro, ya que en muchos trailers de películas se suelen poner las escenas como están en el momento. Solo porque una escena está en un trailer no significa que ya está terminada por completo. Y este fue el caso con Dragon Ball Super Broly y su CGI. La música de la película es increíble y esta idea es sorprendente. Esta fue compuesta por Norihito Sumitomo, quien ya había colaborado para la franquicia en Dragon Ball Z Kai The Final Chapters, las películas La Batalla de los Dioses y La Resurrección de Freezer, y la serie Dragon Ball Super, dando en todos estos materiales un trabajo musical destacable y lleno de canciones que todavía tengo pegadas en mi cabeza y me encanta volver a escuchar muchas veces. En esta película Sumitomo da otro trabajo genial, incluso teniendo que considero mi track favorito de él dentro de Dragon Ball, que es Broly's Rage and Sorrow. Sumitomo es muy bueno para crear canciones que no solo se adapten bien a las situaciones, sino que ayuden a la creación del tono y clima de una escena, siendo siempre muy efectivo en esto, además de que la película usa leitmotivs que unen bien ciertos elementos y tienen ciertos cambios que logran adaptarse a lo que ocurre en la pantalla. Para quien no lo sepa, un leitmotiv es la repetición de un elemento en una obra y en la que las repeticiones se desarrollan de diferentes maneras a lo largo de dicha obra, pero que mantienen elementos que logran hacer distintiva dicha repetición. Un ejemplo de esto es que Broly tiene un tema distintivo que lo acompaña durante toda la película, pero varía dependiendo del tono y ambiente de las escenas en las que esté y la situación que ocurra. Si escuchan la canción en la escena donde cuenta su pasado con Ba y la canción en la escena donde Paragas le dice que ataque y comienza su pelea con Vegeta, van a notar que estos comparten ciertas similitudes. Pero el de la escena donde habla de Ba hace uso de instrumentos como la flauta y la guitarra acústica, tocados de forma que logran crear un clima calmado y hasta nostálgico, mientras que la versión de la pelea es predominada más que todo por violines, además de otros instrumentos, tocados de forma que ayudan a transmitir la emoción y el drama del momento. Respecto a por qué dije sorprendente al principio, es porque hay un elemento agregado a ciertas canciones del cual tuve ciertas dudas de si iba a funcionar, que era el aporte de voces que funcionaban como una especie de presentadores de lucha libre en las canciones, por decirlo de una manera. Y aunque a mucha gente le costó acostumbrarse y a otra gente que directamente no le gustó, a mí me compró enseguida y es un elemento que funciona muy bien, que quiero verlo más presente incluso en otros trabajos de Sumitomo a futuro. Esperemos que el gran Sumi esté presente en la continuación de Dragon Ball Super y que nos vuelva a deleitar con otras composiciones tan buenas como lo que mostró hasta ahora y en esta película en sí.
Los efectos estuvieron muy bien y fueron una mejora notoria con lo que Super presentó. Mis mayores problemas con la serie era que muchas veces las auras tapaban el dibujo de un animador, teniendo el color del aura rodeando al personaje de forma exagerada. Esta película usó ese elemento como se hacía apropiadamente en el pasado, que es dejar que el aura afecte al personaje en sí, pero no al dibujo que rodea, es decir, que podemos ver bien el dibujo y el trazo que tiene. Para los ataques de energía siento que hicieron un buen trabajo y que realmente no tengo nada de qué quejarme en este punto. En conclusión, Dragon Ball Super Broly es una gran película de Dragon Ball, e incluso la considero la mejor de todas. Siento que vence a las viejas películas de Broly sin ningún problema y superó mis ya altas expectativas con lo que de hoy me mostró. La trama es buena y bien estructurada, el dibujo y animación son espectaculares, la música es sobresaliente, los personajes están bien escritos y caracterizados, siendo el nuevo Broly una gran mejora que en el previo y una de las mejores partes de la película en sí. Desde los comienzos de la serie Dragon Ball Super hasta esta película, se nota que esta nueva parte de la franquicia va mejorando cada vez más. Este filme es una gran muestra de eso. Realmente no podría estar más feliz y emocionado no solo de cómo resultó la película en sí, sino que lo que le depara a la franquicia de acá para adelante. Así que disfrutemos la película y esperemos expectantes lo que se viene a continuación con Dragon Ball Super.